luego proceder al mecánico, cambiar ese radiador y el problema se resuelve. No sé si me estás entendiendo. Sí, sí. Entonces, si yo me dedico a cada vez que el carro se me caliente a orar, reprendiendo espíritu de calentamiento de carro, y yo me hago esa pregunta a veces, Eloy y Nazario y televidente, mi pregunta es, ¿qué va a hacer un demonio en un radiador? Bueno, eso... Coger sal mínimo, ¿verdad? Me imagino. O agua. O agua. Y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque es cierto, tenemos un adversario que es el enemigo y trabaja ¿para qué? Para desenfocarnos. Y si nosotros no somos, tenemos precaución, no somos precavidos, no somos fuertes, valientes, habilidosos, entonces el enemigo va a utilizar cualquier cosa para tratar de desenfocarlo a nosotros y que tengamos nuestra mente puesta en él en todo tiempo. Y no debe ser así. Yo debo estar en una continua, en un continuo adorar a Dios, pensamientos puros en mi mente, derribando, dice la palabra, todo pensamiento cautivo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, pensando en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo de buen proceder, dice la palabra en Filipenses, que es que nosotros debemos pensar. Ahora, si yo vivo todo el tiempo en este evangelio que Dios me ha llamado, mirando a Satanás en todas las cosas que sucedan un tanto negativa en mi vida, ¿cuál es la libertad que Dios me ha llamado? Dice la palabra, pastor, que a lo que al Señor le sirven, el maligno no le toca. Sí, no le toca, a los que le sirven al Señor el maligno no le toca, pero aquellos que están fortalecidos y en cuidado espiritual en el Señor, porque entonces, si me descuido, no lo va a tocar, no, lo va a volver un... Me va a volver añisco, como sí, dicen por ahí. Acuérdate sí, que Eva, cuando el enemigo se acercó, la serpiente antigua, como dice la palabra, la serpiente que era más astuta, Eva le prestó atención. Y Eva escuchó y conversó, según leemos en Génesis. Al enemigo no se le puede prestar atención a lo que trata de decir o hacer. Porque entonces, ¿qué va a provocar en nosotros? Que nos desenfoquemos de la realidad y de la verdad. Creo que hay una llamada. Sí, adelante, buenas noches. Adelante. Buenas noches. De nuevo, mi nombre es José Morillo, de la zona oriental de Santo Domingo Este. Quiero ser un poco más específico respecto a mi pregunta de ahorita de cabeza de familia. Y consultarle algo que está sucediendo en nuestra familia. Mi esposo y yo nos conocimos hace 6 años, digamos que en el mundo. Ella es de formación adventista y yo soy de formación católica. En algún momento de nuestras vidas yo recibí el Evangelio en una iglesia evangélica pentecostal. Al final ella se quiere decidir de nuevo por la iglesia adventista. Entonces, como cabeza de familia, ¿en qué situación nos encontramos ella y yo? Yo en una iglesia evangélica y ella en una iglesia adventista y nuestros hijos en el medio. Esa es mi pregunta, pastor. Gracias. Pastor, ¿sigue usted contestándole? Bueno, fíjate, lamentablemente la Biblia habla de que no nos debemos unir a un yugo desigual. Creo que lo que deben es sentarse a conversar y seguir el camino correcto, que es el cual está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los principios adventistas, yo siempre he dicho, al igual que otros grupos que estudian mucho la palabra, son duros de sacar. Pero con la ayuda de Dios todo se puede. Si esa esposa se va a la iglesia del séptimo día, inmediatamente ahí entra lo que es el yugo desigual y eso estaría destruyendo completamente a la familia. Porque cuando uno quiera ir el día sábado a cortar la grama del jardín, el otro va a decir que no, que es el lunes.
porque el sábado no se puede, ahí va a haber problemas. Entonces, aquí lo importante es entender y hacer lo que dice la palabra del Señor. Seguir los principios bíblicos de Dios, de la palabra de Dios, ¿verdad? Continuar en el camino que están, que es la iglesia cristiana, entiendo yo, como dijo el hermano, y no tratar de introducir en su casa y en su familia esa terrible desunión, porque al final de la jornada, quienes estarán sufriendo son los hijos, uno con los principios adventistas y otro con los principios pentecostales, que son principios completamente divorciados. Un pentecostal y un adventista no conviven, señores, no conviven. Todos sabemos cuál es la doctrina pentecostal, conocemos cuál es la doctrina adventista, y si eso se da, lamentablemente ese hogar va a tener problemas, pero terribles. Y le digo algo, quizás el problema aquí no sea de fondo, sino de forma. ¿Por qué? Porque entiendo yo que lo que están es buscando a Dios ambos, pero creo que no es una forma correcta que esa señora se vaya a la iglesia del séptimo día, porque eso será entrar la división y la desunión en ese hogar, que hoy quizás se encuentra unido. Así es, así es. Nosotros, y es así. Sí, llevarse de los principios bíblicos, como dice el pastor Vázquez. Y Jesucristo fue bien específico cuando dijo: yo soy el Señor del sábado. O sea, todo el que está en Jesucristo ya descansa, porque Él es el Señor de todos los días, Él es el dueño de todo. Dice: si ya están conmigo, ya ustedes descansan, tenemos la luz. Eloy, aporta un poquito sobre eso. Es interesante porque ahí sí él tiene que orar, honestamente, porque cuando hay esa división que tiene que ver con lo espiritual, por decirlo así, a veces la gente se pone resistente. Imagínense esos muchachos en el medio viendo un mal ejemplo, porque va a ser un tirijala: no, que se van conmigo, no, que se van conmigo. Y Dios está dividido, no, porque Dios es uno. Él tiene que ser muy sabio y comenzar a orar para que el Señor la ilumine, sí, y le dé sabiduría. Y si ella es una mujer sabia, se va a ir con su esposo. Si es una mujer sabia y prudente, debe hacerlo. Porque si el hombre es la cabeza, y él tiene razón con eso. seguro. Si el hombre es la cabeza y él está buscando al Señor en el camino correcto, tú deberías seguirlo, irte con él. Ahí no es asunto de que no, lo voy a meditar, lo voy a pensar. Es como que alguien, y aquí yo voy al extremo, alguien esté practicando paganismo y tú entonces eres cristiano. Entonces tú no puedes decir: me voy a divorciar porque es pagano, porque ya está ahí. No, hay que buscar una salida. Así que a nuestro hermano José, creo que se llama, le vamos a ayudar a orar. Y si él puede llamar fuera del aire para darle seguimiento, no sé si Nazario puede dar un número, que él pueda llamar fuera del aire, sí, porque así lo escuchamos despacio y tratamos ese tema que yo entiendo sí que es un poquito delicado. Sí. ¿Sabe algo? También la conversación es muy importante. Hablaste de un componente muy bueno que es la oración en este caso, y sobre todo sentarse a la mesa. Y porque puede darse el caso que haya algo. Sí, sí. Puede de que se esté dando el caso de que exista en ella un descontento en cuanto a los principios bíblicos. No se separen del pastor, deben hablar con el pastor. Puede de que aquí ella se sienta no contestada con ciertas interrogantes que tenga en cuanto a términos bíblicos, y eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque si ella entiende en algún término, si ella preguntó algo y alguien le dijo: no, el Señor te lo va a revelar, y no encontró a alguien que se sentara conforme a la palabra a indicarle, y va al otro grupo y esa persona quizás sí le detalla con punto y coma lo que ella está preguntando, se va a querer ir al otro grupo. Entonces hay que ver, preguntarle a ella: esto es muy delicado, delicadísimo, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué quieres hacer eso? Yo conocí una pareja pentecostal que al final terminó la esposa que se quería ir para la iglesia bautista. Me llaman a mí y me preguntan que qué hacen. Le digo: completamente, usted tiene que quedarse donde dice su esposo. Porque a ese Dios que tú vas a buscar a la iglesia bautista te dice que tú tienes que ir donde está tu esposo. No hay unión en un hogar, ni armonía, ni comunión en un hogar que uno sea bautista, otro pentecostal, uno sea de bautista, otro de otra iglesia. ¿Por qué? Porque hay un componente muy importante que lo dice Salmo 133. Bueno es, los hermanos, habitar juntos en comunión y armonía.
Si no hay armonía, si no se está acorde en un hogar, entonces allí no va a haber ni bendición ni vida eterna, porque va a haber problemas y lamentablemente no se va a poder estar en comunión con el Señor. Así que oren, siéntense, hablen con el pastor, pero siéntense con la Biblia en la mano. Y desde ya le doy un consejo: no lo espiritualicen. Si espiritualizan ese problema, va a seguir el problema. Cuando espiritualizamos los conflictos familiares, no traemos la solución, sino que agrandamos más el problema. Hay que irse a orar, leer la palabra, hablar con el pastor y conversar. ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? Porque puede darse ese caso. Uno de los espíritus más destructores que creo que ha habido en la humanidad se llama el espíritu de religiosidad. Porque ahí comenzó, pastor, creo que de antes, pero tenemos el caso de los fariseos. La religiosidad que tenían. Creían que ellos eran los únicos que estaban bien por su religión que llevaban. Y eran los que incluso estuvieron mal porque no aceptaron a Jesucristo como único Salvador. Y esta es la fecha que todavía no lo han aceptado. Entonces hay unas cuantas religiones que la gente conoce muy bien, de la cual no nos gusta hablar de ese tipo de cosas, pero a veces hay que tocarlo. Que yo diría que se han perdido millones incalculables de gente por seguir ciertas religiosidades. Vuelvo y repito en este programa: Jesucristo no es religión. Jesucristo es una manera de vivir, una forma de nosotros vivir con Jesús, el cual dio su sangre, nos lavó, nos compró con su sangre. Y nosotros debemos llevar la buena nueva, el amor, la paz, la tranquilidad a cada persona, el hogar. Hay que meterse a los hogares, señores, a predicar y a llevar la palabra, la buena nueva. Y señores, órenle a Dios, pídanle al Señor que saque toda confusión de su mente. Yo le pido a mi Señor que me saque cualquier confusión de mi mente. Vamos a pedirle a todo el mundo que nos saque confusión de nuestra mente, porque nos lleva al abismo. A veces creemos que estamos haciendo cosas bien y lo que estamos haciendo mal. Nos estamos hundiendo sin darnos cuenta. La religiosidad hunde. Jesucristo no es religión, es una manera de vivir. No vivimos con religiosidad, sino hay que vivir por Cristo. Lo que nos dice está bien, señores, en su palabra está todo. Usted comienza a leer cualquier carta de esa de Pablo. Usted comienza a leer uno de los 4 evangelios, en todo usted va a encontrar lo mismo. Donde Jesús reprendía a aquella gente por religioso, a los fariseos, y cómo nos decía la manera en que debíamos vivir y cómo debíamos actuar. Incluso habló de muchísimas parábolas que ahí están en Lucas. Hay varias, creo que es el libro que más tiene, me parece, Lucas. Y ahí habla de todas esas cosas, comparaba con árbol, comparaba con muchísimas cosas, hubo comparaciones para que el hombre se diera cuenta. Fue grande la enseñanza de Jesús, pero parece que la gente no quiere tomar esta enseñanza. Eloy. Creo que hay una llamada, ya se cayó. Está ahí la llamada. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas. Dios te bendiga. Amén, amén, usted más. Adelante. Hermano, quiero que me aclare a ver si yo estoy en lo cierto. En Jeremías me parece que 2, el Señor, usted está hablando de la cabeza de casa. El Señor le dice al pueblo de Israel: yo soy su esposo. Yo entiendo que si Él se declara como esposo de su pueblo, es porque el esposo es el que tiene la responsabilidad del hogar, como cabeza del hogar, como dice la palabra. Entonces yo entiendo que eso es lo que Él quiso decir, se lo suplía todo. Yo soy su esposo. A mí me llama mucho a la atención esa palabra del Señor al pueblo de Israel. Y a nosotros, porque Él hablaba ayer y sigue hablando hoy a nosotros. Yo quiero que me explique algo. Bueno, gracias. Gracias por su llamada. Efesios es claro en el capítulo 5 de los roles que tienen cada uno. Y el hombre le manda a sustentar y amar a su esposa, en todo el sentido de la palabra. Ahí aclara que Cristo es la cabeza de la iglesia,
pero la cabeza de la mujer visible es el hombre, porque usted no ve a Jesucristo. Claro, con Israel, Dios lo adoptó como un pueblo y como una novia